Quizás la mejor forma de, haber comenzado o continuado este estudio de la membresía hubiese sido en Hechos capítulo 2, ¿no es así? El nacimiento de la iglesia testamentaria, lo que hacían, cómo adoraban. Pero pensaba, ¿por qué hemos de comenzar allí si quizás hemos perdido de vista qué es la iglesia? No es que ustedes no lo sepan, por supuesto, ustedes son una iglesia bastante bien educada, pero en esa línea de razonamiento que hemos venido trazando y habiendo ya, puesto los fundamentos en su aspecto más básico del significado de la expresión pueblo de Dios y habiendo aclarado algunos asuntos, creo que es bueno, estimados hermanos, adentrarnos un poquito en lo que respecta al significado de la palabra iglesia. Más adelante, Dios permitiendo, vamos a ver el significado de la palabra cristiano, o sea, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Cuáles son las muestras de gracia de los cristianos? Bueno, antes de eso, miremos el significado de la palabra iglesia. Así que en este segundo mensaje, hermanos, me propongo, con temor y temblor, proveerles una introducción y un trasfondo básico de lo que es la membresía en el Nuevo Testamento. Ya dejamos esa membresía nacional y ahora vamos a la membresía bajo la perspectiva o desde la perspectiva del Nuevo Pacto. Cada iglesia del Señor en el Nuevo Pacto representa ese remanente de creyentes salvos por gracia, y cada remanente de creyentes salvos por gracia debe procurar mantener la membresía de su iglesia local pura para la gloria del Señor. En el tiempo que el Señor nos concede en esta mañana, mis amados, vamos a trazarnos dos propósitos. Primero, espero que el Señor nos conceda la gracia de que nos quede muy en claro cuál es el significado de la palabra en el original griego eclesia, cuándo se usó, bajo qué contexto se usaba, y luego vamos a ver los aspectos teológicos más básicos de la membresía de la iglesia. Así que, hermanos, sin más preámbulo, vengamos a ese primer objetivo. Vamos a definir la palabra iglesia. Todos sabemos, hermanos, que en el original griego la palabra iglesia es eclesia. Así que ahí no hay nada nuevo debajo del sol. La pregunta es si sabemos en realidad qué es eclesia. Que nosotros nos preguntan por iglesia y de inmediato definimos, pensamos en nuestras iglesias locales y definimos esa palabra iglesia en términos de lo que vemos en nuestra iglesia local. Pero yo creo que es menester, hermanos, que retrocedamos un poquitico y vamos al contexto, si me lo permiten, histórico de cuándo se usó, yo no diría la palabra eclesia por primera vez, pero sí en qué contexto se usaba la palabra eclesia y cómo se usa luego bajo el contexto bíblico, que en última instancia es lo que nos interesa. Ahora bien, ¿para qué se congregaban las personas? Eclesia, en su sentido más básico, si usted va a definir eclesia o iglesia en su sentido más elemental, solamente lo tiene que hacer en términos de una pluralidad de personas. Note que aquí no estamos hablando de adoración, de nuestros deberes que tenemos para con el Señor, de nuestros ejercicios devocionales. No, estamos hablando en su sentido más básico de una congregación de personas. ¿Por qué?
porque esa fue la manera en la que esa palabra fue usada por mucho tiempo. De hecho, en el texto, hermanos, en el versículo 32 del texto que acabamos de leer, leámoslo juntos. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la iglesia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Usted me dice, uy, pastor, pero ahí no dice iglesia, ahí dice concurrencia. Bueno, esa fue una traducción yo diría una traducción muy parcializada de los traductores, pero estrictamente hablando, ahí donde usted lee la palabra concurrencia, usted está leyendo una pluralidad de personas. Eso es lo que está leyendo usted. Pero la palabra en el griego es eclesia, iglesia. Entonces, es muy diciente este asunto. Y usted puede, si es que me lo permiten, derivar de eso tan básico dos cuestiones. Ese tipo de congregación que vemos, primero no se había congregado de una manera ordenada. Noten que el contexto que estamos leyendo fue el famoso motín de Éfeso. Y a ese motín que sucedió en Éfeso, el autor inspirado está usando el nombre eclesia, lo que tiene que ver un motín, una turba, con eclesia, precisamente porque en sus orígenes eclesia solamente denotó una pluralidad de personas, no importa. Pero no solamente, hermanos, ustedes pueden notar que en ese versículo no se habían congregado de una manera desordenada, estaban en una turba, en un motín, quién sabe yo, con piedras, qué sé yo, sino lo segundo, y creo que lo segundo es lo peor. La gente que se había reunido, ¿qué dice? No tenían idea del por qué se habían reunido. No solamente estaban reunidos en un desorden, sino que no tenían idea. Hermanos, no quiero ser negativo en este mensaje, pero ¿no es cierto que pasamos muchos años reuniéndonos de manera desordenada, sin saber por qué nos reuníamos? Es cierto, hermanos, al menos en mi caso y en el caso seguramente de algunos de ustedes. Entonces, hermanos, comencemos diciendo, y quiero exhortarles con toda amabilidad, que es nuestro deber pasar, robustecer esos conceptos básicos que nosotros sabemos, por ejemplo, iglesia, cristiano, y es bueno robustecerlos, porque existe un peligro en dejarlos en su sentido más básico y escueto. Y es que si los dejamos en el sentido más básico, no le estamos haciendo justicia al significado de la palabra iglesia a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces creo que es deber de cada uno de nosotros, hermanos, pedirle al Señor que nos conceda la gracia para robustecer las definiciones que encontramos en la Escritura y que usamos quizás en algunas oportunidades de manera un poco desprevenida. Hermano, cuando a usted le pregunten qué es iglesia o cuando usted piense en iglesia, pídale al Señor que usted la pueda definir de una manera robusta, dejando de lado ya la definición típica de iglesia es el conjunto de los redimidos por la sangre del Cordero. Usted no está desacertando, usted está diciendo la verdad, pero creo que es menester que usted comprenda de una manera mejor qué es en realidad iglesia. Así que no podemos quedarnos, creo yo, solamente con esas definiciones hiper mega básicas de que iglesia es simplemente una asamblea y en el mejor de los casos una asamblea de creyentes. Si algo debemos procurar, creo yo, es robustecer esa definición de iglesia conforme al contexto que nos interesa. Así que vamos a hacer ese ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo y espero que sea de utilidad para ustedes. En Hechos 19:32 vemos pues a esta turba o esta asamblea o a esta pluralidad de personas
que se juntaron sin orden y sin propósito. Ya lo tenemos claro. Vamos a aprender a definir iglesia, o sea, ustedes son una iglesia. Entonces, hermanos, creo que será de mucha bendición, si el Señor así lo concede, que comencemos a definir la palabra iglesia de una manera más robusta. Entonces, en primer lugar, no podemos hablar de iglesia sin una pluralidad, eso es cierto, no podemos hacerlo. Hermanos, sin querer de nuevo ser negativo, y prometo ya no voy a decir más esto. En mi ciudad hay un lugar donde se reúnen muchas personas, muchísimas personas, y uno de los grandes stickers o grandes calcomanías que pusieron el frente de estos vidrios dice: usted es la iglesia. Y es la tercera congregación más poblada de mi ciudad. Ya, hermano, usted es la iglesia. Ni siquiera usted hace parte de la iglesia, que uno ya diría, esto está sospechoso. No, usted es la iglesia. Y luego, hermanos, lo que les quiero decir es, no podemos hablar de iglesia sin una pluralidad. No podemos hablar de iglesia sin una pluralidad, sin una asamblea, sin una congregación. El Nuevo Testamento es claro, haciendo alusión a las iglesias locales como el conjunto de santos. Aquí ya, hermanos, estamos depurando el significado de cualquier humanismo, ya lo estamos considerando a la luz del nuevo pacto. La iglesia es el conjunto, es la asamblea, es la congregación, no la bolsa mezclada de todos, sino la asamblea de los santos. Es la congregación de aquellos en los que el Señor ha obrado. Mire usted la responsabilidad. Hermanos, tenemos que respetar, cuidar, valorar, mirar a los hermanos, como lo vamos a ver ahora, como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque son aquellos en quienes Dios ha obrado. Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no derramó más sangre por usted que por el otro hermano. Porque aquellos con los que convivimos, aquellos con los que adoramos, aquellos con los que servimos, por ellos también murió Cristo. Yo debo amar mi iglesia, debo cuidar mi iglesia, debo respetar mi iglesia, debo valorar la obra de Cristo en mi iglesia. Entonces la iglesia es una pluralidad, es una asamblea, es una congregación de santos, de personas en las que Cristo ha obrado, de personas por las que Cristo derramó toda su sangre. Yo debo ser cuidadoso con eso. ¿No es así? Claro. Pablo se dirige a la membresía de la iglesia en la ciudad de Tesalónica en los siguientes términos: porque conocemos hermanos amados del Señor. Nosotros ya podremos decir, una iglesia es una pluralidad, es una congregación, es una asamblea de hermanos. Eso prueba que la iglesia debe tener una membresía regenerada. No podemos hablar de una iglesia con una mezcla entre hermanos y no hermanos. Por supuesto que aquí están bienvenidos los hermanos. Por supuesto que a esta iglesia están bienvenidos quienes aún no han encontrado a Cristo. Todos están bienvenidos. La iglesia en cierta manera es un hospital de pecadores. Pero en sí, la membresía de la iglesia, que es la representación real de la iglesia, es un conjunto de personas, incluso menores de edad, hombres y mujeres en quienes Dios ha obrado. Hermanos. Noten, hermanos, que entonces, ¿cierto?, es injusto, con la revelación y con la luz que el Señor nos ha dado, continuar refiriéndonos o definiendo la palabra iglesia en términos, es una pluralidad de creyentes. No, hermanos. Ustedes, hermanos, quizás más que muchas otras iglesias en Colombia, tienen una responsabilidad: honrar al Señor, pero, hermanos, no hacer quedar mal a un par de pastores que les han enseñado la verdad revelada. Entonces, cuando ustedes, hermanos, definan iglesia, lo definen en términos de la pluralidad de santos, de hermanos. Pero hay más. No, yo pensé que ya habíamos dicho todo. No, hermanos. Tengan ustedes allí en el trasfondo la turba, la revuelta, gritando,
qué sé yo, hermanos. No sabían por qué se habían reunido, pero ténganlo allí atrás. Luego, hermanos, cuando hablamos de iglesia en el contexto del Nuevo Testamento, entonces hablamos de esa pluralidad de santos que se reúnen en una localidad. Esta gente había sido reunida, traída de diferentes partes, pero los cristianos, la iglesia local, en términos del Nuevo Testamento, se define, volvamos, como esa asamblea, como esa congregación de creyentes que se reúne en una localidad. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que estoy haciendo énfasis en se reúnen en una localidad? Porque, hermanos, el diseño neotestamentario de la iglesia, aquí no tenemos ninguna iglesia nacional. Y además de que no tenemos ninguna iglesia nacional, tampoco tenemos iglesias regionales. No tenemos jerarquías. Tenemos unión con otras iglesias, conforme la verdad nos lo permita, pero aquí, hermanos, una iglesia no le tiene que rendir cuentas a otra iglesia, porque ese no fue el diseño que vemos en el Nuevo Testamento. La Biblia, ¿qué nos muestra? Cartas dirigidas a sínodos. No. Cartas dirigidas a congregaciones de santos que se reunían en unas localidades particulares. Pero vemos un tercer asunto. Ya sabemos que es la iglesia en su sentido más básico. Hablemos de un tercer asunto. La eclesia del Nuevo Testamento eran los santos, aquellos en quienes Dios había obrado, que se reunían en una localidad particular de manera ordenada. ¿Ven el contraste ya entre iglesia neotestamentaria y eclesia, como se definía, la palabra que se usaba de manera vaga? Hermanos, ¿y nosotros qué hacemos? En el día del Señor, hermanos, tomamos la cena de manera ordenada. Aprendimos, gloria al Señor, de los corintios, que la cena no podía degenerar en algo desordenado. Pero no solamente tomamos la cena de manera ordenada. El gobierno de la iglesia es una orden divina establecido para salvaguardar el orden en la iglesia de Dios. Entonces no solamente vemos la cena o el orden en la cena, en las ordenanzas, sino que vemos un orden de gobierno establecido en cada iglesia local. Pero además de eso, remontémonos, hermanos, a 1 Corintios 14. Hablando de las lenguas y de todos esos asuntos, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 14, 40? Dice, hacedlo todo decentemente y en orden. Hermanos, la iglesia es el conjunto de aquellos que han sido redimidos, que son hermanos, que son hijos de Dios, que se reúnen en una localidad, ojo, para adorar a Dios como Dios lo ha establecido. En orden. Sigamos robusteciendo, hermanos. Así que además de todo lo que hemos dicho hasta este punto, hay otro aspecto en claro. Lamentablemente no me acuerdo la cita, mis amados hermanos, y me disculpo por eso, pero un gran bautista del siglo XIX dijo que ni siquiera la iglesia era el conjunto de redimidos que se reunían en una localidad medio en orden. Para que la iglesia pueda ser iglesia, tienen que existir propósitos bíblicos. Es decir, yo me reúno con mi esposa en mi casa, cantamos, oramos, yo le explico la palabra y no somos iglesia. Somos parte de la iglesia, pero no somos iglesia, hermanos queridos. Y esto es muy importante enseñarlo o recordarlo más bien en tiempos donde hay rebeldes que piensan que ya tienen la gracia del Señor y que no necesitan congregarse con la iglesia, porque ellos son iglesia. Hermanos, esto no es así. Ese no es el diseño que estableció el Señor
en el Nuevo Testamento. Ese no es el patrón eclesial que estableció nuestro Señor Jesucristo por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, robustezcamos todos el concepto de iglesia. Iglesia es la congregación, la asamblea de aquellos en quienes Dios ha obrado gracia en sus corazones, que se reúnen en una localidad particular, que se reúnen para adorar a Dios en orden y que se reúnen con propósitos claros y definidos. ¿Cuáles? Hermanos, ¿ustedes para qué se reúnen hoy? Adorar a Dios, claro. Pero creería yo, hermanos queridos, que ustedes se reúnen porque ustedes quieren testificar de manera pública. Esto se llama ¿un qué? Un culto público de adoración. El pueblo del Señor se reúne para testificar sin temores, sin tapujos, que ellos están sujetos al señorío de Cristo. Ustedes se reúnen para decir, pese a nuestras falencias, pese, Señor, a nuestras debilidades, aquí estamos para adorarte, buen Señor. Aquí estamos para testificar al mundo desobediente que la gracia que tú has obrado en nosotros es eficaz y que nosotros estamos haciendo, no porque seamos mejores a ellos, sino por tu obra en nosotros. Nosotros testificamos que las obras del mundo son malas. Ustedes se reúnen para testificar de su sujeción a Cristo. Ustedes se reúnen para proclamar el Evangelio. Ustedes se reúnen para proclamarle o para edificar a aquellos que ya han creído el Evangelio. Recuerden la orden del Señor Jesucristo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, y luego de que ellos hayan creído, entonces edifíquenlo, díganle las cosas que yo les enséñenle las cosas que yo les he mandado. Ustedes se reúnen para orar, ustedes se reúnen para clamar al Señor, para participar en las ordenanzas del Señor. Ustedes se reúnen para participar, hermanos, o para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ustedes se reúnen, y estas son cuestiones familiares para ustedes en el contexto de Hechos 2, ustedes se reúnen para tener comunión los unos con los otros. Luego, hermanos, cuando pensamos en iglesia, tenemos que pensar no en una mera pluralidad, sino que tenemos que pensar en todo lo que hemos dicho hasta este punto. Así que en virtud de todo lo anterior, mis hermanos, yo los llamo en humildad a resistir con fuerza y vehemencia aquella frase que reza: no importa congregarnos con la iglesia, porque si estamos dos o más, allí está Cristo y allí está la iglesia. Eso no es correcto, hermanos. Cristo está donde está uno. Y evidentemente Cristo está donde están dos y donde están tres y así sucesivamente. Pero yo no puedo, hermanos, negar la doctrina de la iglesia desde la perspectiva del nuevo pacto, simplemente diciendo: no necesito congregarme. La congregación es lo primero, fue el primer elemento que vimos de lo que es una iglesia. Hermanos, no quiero agobiarlos con esto. Yo sé que, o espero que haya quedado claro. Recordemos, debemos robustecer el concepto de iglesia, teniendo en cuenta ese motín, esa pluralidad, y debemos robustecerlo de manera bíblica, como espero ya lo hayamos hecho. Eso quedó claro, lo asumo, hermanos. Así que a partir de este momento, nuestro objetivo será probar bíblicamente la naturaleza espiritual de los miembros de las iglesias locales del Nuevo Pacto. Ese sería como nuestro segundo encabezado. Así que antes de responder la pregunta ¿a quiénes se debe admitir en la membresía de la iglesia? Y antes de que respondamos a los creyentes, yo creo que es menester, hermanos, considerar un par de aspectos. Es de vital importancia, en mi opinión, dar un paso hacia atrás con el fin de estar seguro por qué la Biblia nos habla de membresías regeneradas. Así que hablaré brevísimamente de la teología del pacto, muy brevemente, no espero cansarlos con esto, porque creo que sería confuso abordar el tema de la membresía de la iglesia local, a menos que tengamos un correcto entendimiento en realidad quiénes pertenecen a la iglesia del Señor.
Y lo primero que debemos hacer, hermanos, es retroceder, si ustedes me lo permiten, ir por el camino de las Sagradas Escrituras, las primeras páginas de nuestra Biblia. Allí encontramos a Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, hermanos, creado con la capacidad de comunicarse con Dios, un ser espiritual, un ser moral, con la capacidad de obedecerle lo que Él le había ordenado. Dios condicionó su bendición para Adán y su posteridad a la obra de la obediencia a un solo mandamiento. Ustedes lo conocen, Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa condición es la base y la esencia del pacto de obras. ¿Quiénes somos nosotros? Antes de decir hijos de Dios, hermanos, podemos decir somos hijos de Adán. Somos la descendencia de Adán y como tal, heredaríamos bendiciones si Adán hubiese obedecido o heredaríamos maldiciones si él desobedecía. Adán desobedeció y entonces, hermanos, como nos dice el apóstol en el libro de Romanos, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte en todos, les leo el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí podemos ver, hermanos, que en el momento en el que todos nacemos bajo la condenación de Dios. Nadie nace justificado. Nadie nace salvado. No hay ritos de esparcimiento de agua ni de presentación que le concedan la salvación a uno de nuestros hijos. Todos nacimos en enemistad con Dios. Todos nacimos ligados a ese pacto de obras. ¿A causa de quién? De nuestro primer padre que lo desobedeció. Luego todo esto, hermanos, se los digo, para que nosotros entendamos que un recién nacido no puede ser parte del pueblo de Dios, no ha sido regenerado, Dios no ha obrado en él. ¿Lo amamos? Por supuesto que lo amamos. ¿Lo queremos? Claro que sí. ¿Anhelamos la salvación? Desde luego, pero no puede ser parte del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son entonces los beneficiarios de todas las promesas de salvación y de las bendiciones del pacto de gracia? Aquellos a quienes Dios escogió en Cristo. Solo ellos. Espero no ser muy calvinista, pero esta es una manera sencilla de decirlo. Aquellos a quienes Dios escogió en Cristo desde la eternidad pasada, ellos son los beneficiarios de todas las bendiciones soteriológicas y de otro tipo a las que haya lugar, en virtud de que nos amó y escogió en Cristo. Luego, todas las bendiciones las tenemos gracias a esa escogencia en Cristo. Ellos son los beneficiarios de esas bendiciones. Ellos son los que en el tiempo indicado son regenerados por el Espíritu Santo, reciben la fe para creer, el arrepentimiento para vida, entre otra multitud de bendiciones. En otras palabras, solo aquellos que han sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios, ojo con esto, solo aquellos que han sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios pueden ser adoptados o son adoptados en la familia de Dios, la iglesia invisible, para que vivan en la casa de Dios, que es la iglesia visible para la gloria de Dios. Vemos la gracia corriendo en este asunto, mis amados hermanos. Y es importante entender estos conceptos básicos, pues solo de esta manera se pueden entender muchos pasajes en la Escritura. Por ejemplo, muchos, por no decir todas las exhortaciones a las iglesias locales, y quiero que piense bien, no tendrían sentido si su membresía no fuese una membresía regenerada. Imagínese usted la exhortación que hace Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Pero ¿cómo esa exhortación va a poder ser entendida, comprendida y obedecida por alguien que ama el mal? No tendría sentido. ¿Quién resiste al diablo? Quienes estamos en Cristo. ¿Tendría sentido la exhortación del apóstol Pedro de batallar en contra de los deseos mundanos? Para nada. ¿Cómo alguien podría batallar en contra de los deseos mundanos si él es amigo del mundo y ama las cosas del mundo? O de perdonarse mutuamente, hermanos. Entonces, como les advertí, no estoy enseñando nada nuevo debajo del sol. Estoy simplemente, hermanos, ahora enfocándome en el Nuevo Testamento para que desde lo menos a lo más, desde lo más general a lo más particular, tengamos una idea más clara de lo que significa la iglesia local y de quienes la componen. Benjamin Keach, uno de los pastores más emblemáticos para nosotros los bautistas particulares, en ese folletito útil, La gloria de una verdadera iglesia, dice en un apartado requisitos para pertenecer a la iglesia. Y cito textualmente: Antes de que cualquier persona sea admitida como miembro de dicha iglesia debidamente constituida, el tal debe declarar a la iglesia lo que Dios ha hecho por su alma. Lo que dice Benjamin Keach es que las personas en quienes Dios ha obrado gracia deben leer de manera pública sus testimonios ante la iglesia y esperar que la iglesia, con la luz que Dios le ha concedido, juzgue la credibilidad de ese testimonio basado en las palabras que escucha, en las obras que ve y en la fidelidad que muestra. Y de esto vamos a hablar, hermanos. Porque hay personas, queridos hermanos, que piensan que una profesión de fe es suficiente para ser admitidos en la iglesia. Y entre nosotros no hay apóstoles que puedan discernir el corazón. El Señor nos ha dejado unas herramientas que son muy útiles, mis amados hermanos, pero a la membresía de una iglesia local uno no puede admitir, al menos de manera responsable, a una persona por la mera profesión de fe. Y no es porque estemos sospechando de esas personas o porque estemos quizás un poquito asustados porque ya nos mintieron en alguna oportunidad. No, no es eso, hermanos. Nosotros debemos partir de la base, hermanos, que nuestros corazones son engañosos. Nosotros debemos partir de la base de que hay personas buscando entrar a la membresía de la iglesia no por un sentido de pertenencia y convicción bíblica, sino porque no se quiere quedar por fuera. Es como las barras o las pequeñas pandillas. Los niños quieren entrar porque no se quieren sentir excluidos. Hermanos, hay que tener cuidado en realidad, sin levantar el listón muy alto, porque ya nos pasamos del carácter bíblico, pero sin bajarlo tanto de que entren personas en quienes Dios no ha obrado. Entonces, mis amados hermanos, y luego dice, después de que Benjamin Keach nos dice, bueno, el candidato, el interesado debe leer su testimonio de manera pública. Miren lo que Benjamin Keach dice: además, la iglesia puede preguntar y cuestionar el testimonio de tal manera que queden completamente satisfecha acerca de su vida santa y su buena conducta. Hermanos, esto no es una práctica de ahora. Esto ha sido una práctica de muchos años. Incluso antes de Benjamin Keach, o antes de que él lo plasmara en su folletito, esa era la práctica de muchas iglesias locales por siglos. De que aquel que creía que Dios había obrado en él, leyera su testimonio, sujetara su testimonio a la iglesia local, para que la iglesia local, en un espíritu, porque abro paréntesis, mis amados hermanos, es que, yo sé que ustedes lo saben, pero es que en la iglesia local, en el seno de la iglesia local hay un milagro. Y no solamente estamos hablando del milagro común de que Dios haya cambiado nuestros corazones de piedra en corazones de carne, sino que el milagro de Dios en la iglesia es que a la iglesia, a la membresía, le da Él mismo espíritu.
espíritu, la misma convicción, unidad en doctrina, unidad en propósito. ¿Tú no encuentras una membresía de la iglesia testamentaria? Unos remando para un lado y los otros para el otro. Tú no encuentras en la membresía de una iglesia neotestamentaria unos haciendo facciones tirando para un lado y otros haciendo otras facciones tirando para el otro. Una iglesia neotestamentaria en realidad se conoce porque Dios les ha concedido el mismo espíritu. Hombre, no los mismos gustos. A un hermano le gustará una gaseosa y al otro otra. Pero los mismos deseos, deseo de glorificar a Cristo, deseo de cuidar la iglesia, deseo de proclamar el evangelio, deseo de que sus niños sean educados como lo están haciendo, deseo de que el reino avance, deseo de que todos seamos edificados. Hermanos queridos, vaya, pregúntele a los del motín de Éfeso si tenían el mismo deseo. Ese es el punto, hermanos. La iglesia neotestamentaria se conoce por ese mismo espíritu. Y ese mismo espíritu, hermanos, lo tenemos por el Señor. Vamos a adelantarnos un poco. Entonces el asunto de la membresía de la iglesia va quedando un poco en claro. No solamente es conformada por creyentes, sino que la iglesia local tiene la responsabilidad delante de Dios de observar los frutos de arrepentimiento y las obras de piedad de quienes dicen ser creyentes. Responsabilidad. No es porque los pastores sean, uy, qué tremendos. No, tiene la responsabilidad de mantener, humanamente hablando, la iglesia tan limpia como el Señor les conceda la gracia para hacerlo. Entonces, hermanos, no se disgusten con los mensajeros. Si alguien tiene algún reclamo, y por supuesto, entonces reclámenle al que mandó a hacer estas cosas, hermanos. Los pastores no solamente velan por sus almas, sino que velan por la integridad, la unidad, la edificación y la paz en la iglesia. Tienen una gran responsabilidad. Y así la iglesia, hermanos. Quiero, para terminar, que consideremos un par de versículos muy dicientes al respecto de la naturaleza regenerada de la membresía. Ese texto está en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2, 41. Ustedes saben, hermanos, cuál es el contexto de este versículo. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No todos la recibieron, pero los que recibieron la palabra fueron bautizados. Aquí vemos varias características de aquellos que engrosaron las filas de la membresía de la iglesia local en Jerusalén. Habían, ustedes conocen, 120 hermanos que perseveraban, que estaban reunidos. Perseveraron, hermanos, por esos 50 días. Recordemos que Pentecostés se da al día número 50 después de la Pascua. Ustedes conocen eso. No obstante, hermanos, una característica resalta sobre las demás. Quienes llegaron a ser miembros de la iglesia local de Jerusalén fueron los que recibieron con fe, los que creyeron las promesas evangélicas de la predicación del apóstol Pedro. ¿Qué hicieron estas personas? Estas personas, hermanos, luego, después de haber obrado Dios en ellos, estas personas quisieron testificar de la obra de Dios en ellos, se identificaron plenamente con Cristo, y esas personas se les vio, lo primero que tú ves a esa persona es obedeciendo. ¿En qué sentido? Bautizándose. Los que recibieron la palabra, ¿qué dice luego? Fueron bautizados. Muy bien. Pero allí no terminan de ser listadas en esencia las características básicas de la membresía de la primera iglesia cristiana en el Nuevo Pacto.
luego de haber creído por la gracia de Dios y de haber testificado de la obra de Dios en ellos por medio del bautismo, ¿qué hicieron ellos? Hermanos, pues les dieron las gracias a los apóstoles y bueno, se fueron a sus casas a vivir en comodidad, hermanos, como lo hacen miles de personas en la actualidad. No, eso no hicieron. Hermanos queridos, el texto es claro. Luego de la fe, luego del bautizo, estos creyentes entonces quisieron aunar, se vieron identificados con el apóstol Pedro, quisieron unirse en espíritu al apóstol Pedro, quisieron aunar esfuerzos con los ya salvados, buscaron ser incluidos en sus reuniones y fueron incluidos a la iglesia. Eso es membresía, hermanos, en su aspecto más básico. Membresía es el concepto bíblico que proyecta la idea de pertenencia a la iglesia local. Yo voy a la iglesia, no, yo me congrego con los hermanos queridos de mi iglesia. Bueno, si no quiere usar tantos adjetivos, no los use. Pero al menos, estimado hermano, que usted sienta que pertenece a una familia. La verdadera membresía de la iglesia local del Nuevo Pacto la compone aquel remanente de los salvados por el Señor. Un remanente que sujeta sus vidas al señorío de Cristo, como ya lo dije, que se esfuerza por servir el avance del reino, que está comprometido con la unión y la pureza de la iglesia. Hermanos, hablar de membresía es hablar de creyentes, no de policías del templo, pero es hablar de creyentes que cuidan su iglesia. Yo no puedo pensar en miembros que quieran destruir la iglesia. Hablar de la membresía aquí en la iglesia local es hablar de personas, hermanas, dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias por amor a Cristo. Hermanos, estas personas que perdieron, ojalá hubieran perdido los trabajos. Ustedes de repente saben, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, o en la Israel del Antiguo Pacto, era muy común que las profesiones estuvieran como asociadas en grupos. El grupo de los carpinteros, el grupo de los albañiles, digámoslo así. Bueno, cada uno tenía su oficio. Hermanos, cuando estas personas profesaron su fe en Cristo, fueron despedidos de esas agrupaciones. Bueno, menos mal. No, hermanos, fueron despedidos de sus casas, fueron negados, fueron desheredados incluso. ¿Por qué? Por amor a Cristo y porque quisieron permanecer fieles a la iglesia de Jerusalén a la que pertenecían, hermanos. ¿Cuánto nos falta por parecernos a esa membresía de la primera iglesia bíblica, hermanos queridos? Pero hoy no es día para llorar, hermanos, hoy es día para meditar en lo que nos falta y para pedirle a nuestro buen Dios que nos conceda todo lo que nos haga falta para honrarle conforme sus riquezas en gloria. Hoy en día, si usted, estimado hermano, si usted se ha venido reuniendo con la iglesia y no ha participado en el avance de la causa de Cristo, hoy es día, lo digo con respeto y amor, para que se arrepienta de su negligencia y para que se remangue y aúne esfuerzos con los que siempre están allí dándole. Hoy es día. Si usted no ha cuidado esta iglesia local, como lo cuidaron aquellos que lo perdieron todo, hoy es día, hoy puede ser el comienzo de que usted cuide su iglesia. Si usted simplemente ha tenido la iglesia como, voy a ir a la iglesia. Si usted simplemente ha tenido la iglesia como, allí es donde me alimentan. Hoy es día para que la empiece a valorar, como lo hicieron los creyentes del Nuevo Pacto. Si usted ha sido mezquino en el aporte de recursos para el avance de Cristo, encomiéndese a Dios y hoy es día, querido hermanos, para que usted sea un cristiano más parecido a los miembros de la iglesia de Jerusalén. Así que, hermanos, lo que ya no se hizo, no se hizo. Pero lo que sí podemos hacer hoy quizás es arrepentirnos y pedirle al Señor que nos dé el deseo
de ser como fueron aquellos hermanos. Pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser fieles y leales y agradecidos con nuestra iglesia local. Porque nadie sabe qué es tener una iglesia local bíblica hasta que la pierde, hermanos. Faltaría tiempo para contarles cómo lloraban hermanos en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas de esas iglesias se acabaron. Faltaría tiempo para decirles cuánto se lamentaban los creyentes, hermanos, después de la época dorada del puritanismo inglés, porque aquellas capillas y templos que una vez albergaron el pueblo de Dios, hoy simplemente son lugares de perdición y antros. Mucha gente hoy solamente tiene lágrimas porque no tiene iglesia local. Y porque cuando la tuvieron no la valoraron, no la amaron, no la apreciaron, no colaboraron con ella. Hermanos, ustedes tienen una. Yo sé que Dios no la deja perder, pero también la responsabilidad es de ustedes. Valórenla, aprécienla, no la dejen perder. Si, hermanos, usted no ha amado a su hermano como debe, de manera entrañable como nos lo ordena la palabra, ya no lo hizo. Pero pídale al Señor que le conceda la gracia para poder hacerlo. Tenga contentamiento con sus líderes, hermanos, con sus hermanos, con las bendiciones pocas o muchas que el Señor les haya concedido. Den gracias por eso. En conclusión, hermanos, un miembro de una iglesia local no es alguien perfecto, pero sí es alguien que por la gracia de Dios ha sido hecho hijo de Dios para vivir conforme a la ley de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia, para la gloria de Dios. Ese es el modelo a seguir, hermanos. Yo quiero, hermanos, antes de terminar, que ustedes me concedan la dicha de examinar brevemente, y quiero que me acompañen, Hechos 2:42, por favor. Yo sé, hermanos, que ustedes han sido bien educados en este texto, pero también sé que no les molesta que se lo recuerde. Mis amados, miren la radiografía básica, y de esto vamos a hacer hincapié en la tercera enseñanza. Miren, hermanos, la radiografía básica del creyente, miembro de la primera iglesia neotestamentaria del Nuevo Pacto, que fue la de Jerusalén. ¿Qué hacían? Hermanos, lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No había novedad. Perseveraban, hermanos. ¿De qué le habla la perseveración? Habla de la gracia que Dios le concede a los suyos para estar unánimes en la doctrina. Así se conoce la membresía de las iglesias locales del Nuevo Pacto. Perseveran en las doctrinas de los apóstoles. En la comunión. Estos no eran hermanos que se veían una vez cada 2 meses. Estos eran hermanos que de hecho literalmente se reunían a diario. Y ahora uno como pastor pasa penurias para probarle al pueblo de Dios que se deben reunir una vez a la semana. Penurias le toca pasar a uno. Hermanos, eso no es justo. Todos queremos ser una iglesia más adherida al modelo neotestamentario. Regresemos a Hechos 2:42 y hagámonos la pregunta: ¿estoy perseverando en el mismo espíritu con los hermanos? ¿Me deleito en la comunión con los hermanos? ¿Me deleito en la administración de las ordenanzas para los hermanos? ¿Participo en las oraciones con los hermanos? Oh, mis amados, la iglesia del Señor, hermanos, no es una cosa, es Dios viviendo en medio de los creyentes. La Escritura hace alusión de la iglesia de Dios como la casa de Dios, ¿no es así? Y en la casa de Dios vivimos conforme las normas de Dios. Y en la casa de Dios
Ninguno de nosotros tiene la autoridad de ir a vandalizarla. A la casa de Dios vamos a adorarlo, a bendecirlo, a servirle, a humillarnos delante de Él, a gozarnos delante de Él y a convivir los unos con los otros en paz. Si queremos otra cosa, entonces regresemos a Éfeso y juntémonos con el motín aquel. Quiera el Señor, hermanos, bendecir estas pocas y débiles palabras, y quiera el Señor usar algunas de estas cositas más adelante mientras ustedes continúan profundizando en el estudio de la membresía. Bendito sea el Señor, hermano.